Bueno, hola José, iniciamos la segunda parte. Solo te conectaste vos solito. Bueno, vamos a terminar la unidad número uno. Nos quedamos aquí en tipos de comunicación, mímica. ¿Se entendió entonces la diferencia entre ambos? Profe, no logro escucharte demasiado fuerte, está lloviendo. En sí, sí, acá también empezó. Bueno, vamos a terminar esta unidad y continuamos. Ahora terminamos con los tipos de comunicación y ingresamos a lo que es diálogo. ¿Qué es el diálogo? Comúnmente por diálogo entendemos al intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor, que son los elementos de la comunicación, a través de un medio oral o escrito, es decir, es una conversación entre dos interlocutores que se turnan en sus roles respectivos de emisor y de receptor de manera ordenada. La palabra diálogo proviene del latín dialus y este a su vez del griego diálogo, que significa día, a través, y logo palabra, que literalmente significa a través de la palabra. Esto nos da ya una idea de lo importante que han sido los diálogos en la historia de la humanidad como herramienta del mutuo entendimiento, generalmente como reemplazo de la violencia. Esto es lo que menos hacemos, porque ahora sucede tanta violencia, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito deportivo, cuando los seres humanos nos volvimos muy intolerantes. Y también sucede que en el momento donde pasa una situación nos callamos. Hay muchas personas que se callan y acumulan las cosas que se molestan hasta que llega un punto donde el vaso se derrama y ahí empiezan las peleas y los golpes. Y a través del diálogo podemos solucionar muchas cosas. Porque cuanto más te callas, más roce o más conflicto va a haber en tu interior. Entonces, esta es una herramienta que te ayuda a poder solucionar cualquier tipo de problemas que pueda suceder, ya sea en el ámbito de la familia o en el ámbito escolar o en el ámbito laboral. Y tenemos dos tipos de diálogo, tenemos el directo y el diálogo indirecto. El diálogo directo es aquel en el cual podemos constatar lo que dice cada interlocutor. Suelen emplear líneas de diálogo para separar y marcar cada intervención de los interlocutores, como en el siguiente caso. Por ejemplo, la mamá le pregunta al hijo, ¿ya comiste, hijo? Y el hijo le responde, no, mamá, no tengo hambre. Luego tenemos el diálogo indirecto cuando la pregunta es narrada por un tercero. Nos refiere lo que cada interlocutor dice, es decir, que todo el contenido comunicativo no es referido por un tercero de la siguiente manera. La madre le preguntó al hijo si había comido y éste le respondió que no, pero que no tenía hambre tampoco. Eso es indirecto, cuando un tercero narra lo que queremos decirle a otras personas. ¿Se entendió? ¿Quién está ahí? ¿Está alguien? Sí, profe, se entendió perfectamente. Bueno, el diálogo como base de las buenas relaciones. Esto es lo que tenemos que practicar porque todo lo que leímos al inicio de esta unidad, todo está aquí. Dialogar es conversar con otras personas sobre nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Nos permite crear y avanzar en las buenas, correctas y fructíferas relaciones, sean personales, sociales o profesionales.
En estos tres puntos, el diálogo ayuda bastante. El diálogo es un valor fundamental para la convivencia dentro de una sociedad. A pesar de que el refrán dice que hablando se entiende la gente, lo importante del diálogo no es hablar, sino el entendimiento, saber escuchar y entender cuando nos equivocamos. Esa es la finalidad de dialogar. Dialogar no es cuando solamente José habla y no le permite hablar a Antonio sobre lo que piensa sobre un hecho en sí o una situación en sí. Eso no es dialogar cuando le coarta a la otra persona y no le deja hablar a la otra persona. Eso no es dialogar. Eh, la vida y las necesidades cambian, incluso la forma de comunicarnos. Pero lo que nunca cambiará es la necesidad del ser humano por dialogar y relacionarse con otras personas y conseguir así estar en equilibrio con todos los que le rodean en diferentes ámbitos de su vida. Y sobre todo sin rencores, sin malas caras, sin venganzas y sin malos entendidos, que lo único que promueven es el distanciamiento físico y emocional con las personas. Entonces el diálogo te ayuda a evitar todos estos tipos de situaciones. Donde hay diálogo es más fácil que haya entendimiento, que se puedan producir acuerdos y que ello facilite el desarrollo de un proyecto, de una actividad, de una amistad o de una relación. Una mirada, un gesto, un tono, un momento o un lugar pueden abrir o cerrar las puertas de la comunicación. Cuando una persona se cierra y no entiende, no quiere razonar, solo quiere pelearse, no acepta otras opiniones que las suyas propias, entonces esto es lo que hay que tratar de evitar. Aprender a comunicar facilitará el diálogo. El comportamiento no verbal acompaña y enfatiza el comportamiento verbal, pero cuando no son congruentes, tenemos a dar valor y prioridad a la expresión facial, a la postura, la mirada o el gesto. Se dan cuenta que todo lo que hablamos al inicio de esta unidad se refleja todo en el diálogo. Por eso es que son elementos o herramientas que contamos nosotros, ya sea dentro del papel de la familia, del estudiante o en el papel profesional, ayuda bastante a solucionar cualquier tipo de situaciones que pueda llegar a ocurrir en el terreno laboral más que nada. No sé si hasta ahí quedó claro. Sí, profe, se entiende perfectamente. Genial. Aquí terminó esta unidad número 1. Voy a alzar una tarea de 5 puntos de esta unidad acumulables para la parcial porque nuestro examen parcial va a ser sobre 30 puntos, como ya están acostumbrados. Y como siempre, voy a elaborar un resumen de lo que damos para la parcial. Entonces, va a haber una tarea, como les dije, y que voy a alzar en la plataforma para que lo puedan realizar y puedan entregar en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Por mi parte, no, profe, o sea que es muy claro ahora. Sí, vos sabés que traté de hacer las clases lo más entendible posible porque es algo general más bien que le ayudaría a que ustedes utilicen dentro del área profesional el día cuando terminen eh, su carrera, ¿verdad? Y en cuanto a lo guaraní, porque ahí dice lengua castellano y guaraní. Guaraní es, bueno, ustedes seguro de re entienden, Antonio Javier, José, perdón. Solamente en la parte de guaraní lo que van a hacer es un trabajo
que eso les va a valer punto y como nota para la final. Directamente un trabajo y de eso de eso van a tener su nota final en la materia de guaraní. Porque estaba mirando y es lo básico, es una unidad habla acerca del saludo y después cómo contestan, después tienen que hacer trabajo sobre el diálogo en clase, ¿verdad? Cada uno dialogando con los compañeros. Y me parece que cada uno ya sabemos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? El día de mañana les puede tocar trabajadores o personas que solamente hablan el guaraní y directamente ustedes como profesionales tienen que saber comunicarse también en el otro idioma con ellos para que ellos puedan comprender o entender lo que ellos van a hacer. No sé si me entienden. Sí, profe. Entonces directamente les voy a alzar un trabajo y eso le va a valer como nota final. Un trabajo práctico, ¿verdad? Con un videíto que voy a explicar de cómo van a hacer y eso van a levantar y les va a servir como nota, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte, no, profe. Muy claro. Sobre la tarea del guaraní, ¿para cuándo sería, profe? ¿Vamos a Este, tener tiempo así? sí, no, ese es para cuando termine el módulo, para la Ok, final. Voy a dale, profe. preparar, o sea, lo que voy a hacer es entresacar y preparar y para que ustedes puedan hacer. Oh, ok, profe. Está bien entonces. Bueno, entonces si no hay Bueno, más preguntas, les libero. ok, dale, gracias, profe. Buenas Bueno, noches. nos vemos el próximo Buenas miércoles, noches, profe. Antonio y José. Muy buenas noches y que descansen. Dale, gracias igualmente, profe. Bueno, chao, chao. Suerte.